Hola Masters y amantes de la historia, sean bienvenidos a una nueva entrega del canal. Perseo es uno de los tantos héroes emblemáticos de la mitología griega, antepasado de Heracles. En una de las leyendas que protagoniza, Polidectes, el tirano rey de la isla en donde Perseo vivía, para alejar al muchacho de su madre, de la que el monarca estaba enamorado, envía a Perseo a buscar algo que requiere como regalo, y de no traérselo, tomaría a su madre a la fuerza. Así, el héroe emprende un viaje a tierras lejanas para tomar aquel trofeo que el rey deseaba. Dicho elemento se trataba de la cabeza de uno de los horripilantes monstruos que vivían en una remota isla al occidente de Grecia. Tales criaturas eran tan terribles que su mero aspecto petrificaba a todo aquel que las mirara. Sin embargo, Perseo tenía como objetivo a uno de estos monstruos en particular, dadas sus condiciones específicas. Esta criatura a la que Perseo le dio caza se llamaba Medusa, la gorgona mortal. Medusa era un monstruo de edad antigua perteneciente a la mitología griega. Formaba parte del trío de criaturas denominadas como gorgonas, hijas de Forcis y el monstruo femenino Ceto, ambos seres pertenecientes a la primera generación divina nacida de Gea y Ponto. Las gorgonas, según Hesiodo, habitaban más allá del océano exterior en dirección a la noche, es decir, cerca de la puesta de sol en el lejano occidente, en la costa atlántica de la península ibérica, que en la antigua Grecia era el lugar donde terminaba el mundo. Otras versiones sitúan a las gorgonas en una isla rocosa llamada Sarperón, en medio del océano, y otras tradiciones menos frecuentes las colocan en el este, en un lugar accesible por tierra. Parece ser que en las tradiciones anteriores a la teogonía de Hesiodo, las gorgonas eran una entidad única. Homero nos cuenta en la Ilíada que Atenea poseía incrustada en el centro de su escudo la cabeza de Gorgona, horrible monstruo, espantosa y pavorosa. Pero no solo eso, sino que el poeta también señala que la cabeza de la gorgona aparecía como decoración en diversas armas humanas, y en la época histórica esta misma cabeza se ha encontrado en escudos, murallas y puertas. Todo esto sugiere que la cabeza de Gorgona, o Gorgoneion, se originó como una imagen apotropaica, es decir, a la que se le atribuían efectos mágicos y poderes sobrenaturales de protección, y que existía de forma independiente mucho antes de convertirse en un monstruo de cuerpo completo, y posteriormente en un trío de monstruos. Medusa era la menor de las gorgonas y la única de las tres que era mortal. Su apariencia, al igual que la de sus hermanas, consistía en un horrible monstruo con manos de bronce, alas de oro, prominentes colmillos de jabalí y unas características cabezas coronadas con serpientes en lugar de cabello. El aspecto de estas criaturas era tan terrible y su mirada tan penetrante que todo aquel que las miraba a la cara quedaba convertido en piedra. De las tres gorgonas, fue Medusa la única que obtuvo una evolución en su mito con el pasar del tiempo. En las tradiciones antiguas, Medusa nació como un monstruo, siendo una de las divinidades primordiales pertenecientes a la generación preolímpica y con características tónicas, es decir, ligadas a la tierra y al inframundo. No así, en tiempos de Ovidio, a finales del primer siglo a.C., el mito de Medusa había cambiado, contándose que esta era una joven muchacha muy bella cuyo mayor atractivo era su hermosa cabellera. En cierta ocasión, el dios Poseidón observó a Medusa y se puso tan cachondo que no se quedó con las ganas y violó a la mujer en un templo consagrado a la diosa Atenea. Atenea se puso furiosa por el acto, pero no el de la violación, sino el de la profanación de su templo, y su ira tampoco fue contra Poseidón, sino contra la pobre Medusa, así que la castigó convirtiendo sus cabellos en serpientes. Atenea también era de las personas mecas que culpan a la víctima y no al criminal. En fin, en otras versiones, Medusa sí es culpable de su metamorfosis, pues era tan bella y tenía una cabellera tan perfecta que se atrevió a alardear que superaba en hermosura a Atenea. La diosa se enfadó por tales declaraciones y castigó a Medusa, dándole el destino que ya conocemos. Transformada en un monstruo o nacida como uno, Medusa se va a habitar a la región que mencioné al inicio, generalmente junto a sus hermanas, donde tendrá lugar el episodio más representativo de su historia, su muerte a manos del héroe Perseo. Tal como señalé en la introducción, Perseo, otro emblemático héroe griego, habitaba junto a su madre Danae en la isla de Sérifos, gobernada por el tirano Polidectes, quien al conocer a Danae se enamora de ella, o más bien la desea. Perseo, como todo buen adolescente, celaba mucho a su madre y no dejaría que ningún pelafustán, por más rey que fuese, se acercara a ella. Entonces Polidectes formuló un plan para librarse del molesto hijo de Danae. Anunció que se casaría con una mujer llamada Hipodamia, e hizo un banquete al que invitó a varios hombres de la isla, Perseo incluido. Durante la comida, Polidectes informó que necesitaba recaudar regalos para darlos como dote al padre de su futura esposa, y todos los presentes convinieron en que lo mejor era que cada uno regalara a su rey un caballo, animal sumamente valioso en aquellos tiempos. Pese a que Perseo no poseía riqueza alguna, le dijo al rey, quien esperaba provocarlo, que no le negaría ningún presente, ni siquiera la cabeza de la gorgona.
Al día siguiente, todos llevaron un caballo para Polídectes y el rey aceptó agradecido todos los animales obsequiados, todos menos el que llevó Perseo, o en otras versiones, el héroe, dada su pobreza, ni siquiera logró conseguir un caballo para dar a Polídectes. Sea como fuese, el gobernante de Céfiros retoma las palabras de Perseo y los manda a conseguir la cabeza cortada de la Gorgona, de la que todos sabían se trataba de una terrible y peligrosa criatura, y de no conseguirla, Polídectes tomaría a Danae a cambio. Ante lo difícil de su situación, un desanimado Perseo se retira a la parte más remota de la isla para pensar cómo resolver su problema. Es entonces que el dios Hermes, conociendo la desesperación de Perseo, que además era su medio hermano por parte de padre, decide ayudarle junto con la diosa Atenea, que también era media hermana paterna del muchacho. Ambas deidades sugieren a Perseo que para cumplir su cometido primero debía dirigirse con las Grayas, tres hermanas muy ancianas que compartían un solo ojo y un diente, y que además eran hermanas de las Gorgonas. Los dioses mencionaron que las Grayas poseían información muy valiosa para la misión del héroe. Es por esto que el malandro de Perseo roba el ojo y diente de las Grayas, usándolo como rehén para que las ancianas hablasen. Así que estas terminan contándole que en cierto lugar, del que ninguna tradición nos dice dónde era, vivían unas ninfas que poseían algunos objetos que podrían serle de utilidad. Tras la revelación, o una vez que llega con las ninfas, Perseo devuelve el ojo y el diente a las Grayas. Otras tradiciones nos cuentan que las Grayas funcionaban como centinelas para las Gorgonas, por lo que Perseo, una vez captura el ojo y el diente de las ancianas, los arroja al lago Tritonida en Libia para que las Grayas no pudieran avisar a las Gorgonas del peligro que se acercaba. Cuando Perseo arriba con las ninfas desconocidas, estas le ceden sin ningún problema los objetos que buscaba: unas sandalias aladas para volar, con las cuales llegaría hasta la guarida de las Gorgonas, un Kibisis, que era una especie de morral metálico, y el casco de Hades, que le serviría para hacerse invisible. Con estos aditamentos en mano, Perseo partió hacia la morada de las Gorgonas. Perseo voló con sus sandalias más allá del océano para encontrarse con su objetivo. En el momento en que el héroe alcanzó aquel lugar, las Gorgonas se encontraban durmiendo plácidamente. El hombre, temeroso, miraba de lejos a aquellos monstruos, sin atreverse a observar directamente el horrendo rostro de las criaturas. Atenea y Hermes advirtieron a Perseo del poder petrificante de las criaturas y añadieron además que era Medusa quien debía decapitar, pues era la única Gorgona que podía morir. Hermes dio una hoz de adamantio a su medio hermano para que pudiese cortar el escamoso cuello de Medusa. El joven entonces se acercó a la criatura a hurtadillas, en un momento decisivo, usando su escudo como un espejo para mirar solo el reflejo y no a Medusa directamente, blandió su hoz y en un movimiento limpio cortó la cabeza del monstruo, en algunas versiones con ayuda de Atenea. Una vez decapitada, Perseo metió la cabeza de Medusa en el Kibisis y echó a volar. Las otras dos Gorgonas se despertaron en ese instante y gruñeron enfurecidas al encontrar a su hermana menor sin cabeza, pero no pudieron ver a nadie dado que Perseo llevaba puesto el gorro de invisibilidad de Hades. Cabe mencionar que al momento de su muerte, Medusa estaba embarazada por obra de Poseidón. Las tradiciones más antiguas relatan que el dios, quien debía estar sumamente borracho o desesperado como para cochar con tan horripilante monstruo, había sostenido relaciones con Medusa en unos campos floridos. Las tradiciones posteriores, como ya lo expuse, dicen que el dios violó a la joven Medusa y por ello Atenea la convirtió en un monstruo. Como sea, del cuello cercenado de Medusa nacieron sus dos hijos, el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Aún muerta, la cabeza de Medusa conservó sus poderes de petrificación, los cuales utilizó Perseo en diversas ocasiones, como por ejemplo cuando convirtió a Polídectes en piedra para que dejara de molestar a su madre. Asimismo, los mechones de pelo serpiente de esta criatura tenían el poder de llenar de terror a quienes los mirasen. Inclusive su sangre tenía extraordinarias propiedades, pues el vital líquido de la vena izquierda de Medusa era un veneno mortal, y el de la vena derecha era un poderoso fármaco sanador que podía incluso revivir a los muertos. Por otro lado, luego de que Perseo convirtiera a Polídectes y sus seguidores en piedra, le entrega la cabeza de Medusa a Atenea, quien la coloca en el centro de su escudo. Hay una versión más que nos relata Eurípides en su Ion, donde cuenta que Atenea decapita a Medusa durante la gigantomaquia, es decir, la batalla entre dioses y gigantes, luego de que Gea diera luz a la Gorgona para que se aliara a los gigantes. Finalmente, en cierto momento, Atenea se desprende de su Gorgoneion, dejándolo caer en algún lugar del mundo. El pueblo de Argos afirmaba que la cabeza de la Gorgona se hallaba enterrada bajo un terraplén que había en su plaza de mercado, lo que brindaba protección a la ciudad. Ya para terminar, contaré una peculiar versión del mito de la Gorgona relatada por el historiador griego Diodoro de Sicilia.
Según la biblioteca histórica, las gorgonas eran un pueblo guerrero femenino que habitaba en algún lugar de Libia, siendo vecinas del pueblo de los atlantes, que habían sido conquistados por las feroces amazonas. Los atlantes, tras ser dominados, pidieron a Mirina, reina de las amazonas, que acabara con las gorgonas, pues éstas podían invadir sus territorios. Así Mirina inicia una campaña bélica contra las mencionadas enemigas, a las cuales derrotó tras una dura batalla, capturando no menos de 3000 de estas mujeres. Las gorgonas restantes huyeron, según Diodoro, a un lugar boscoso primero y después a algún otro sitio, puesto que Mirina incendió el escondite de las gorgonas tratando de eliminarlas completamente. Mucho tiempo después, las gorgonas vuelven a proliferar, teniendo como reina a Medusa, pero fueron vencidas de algún modo por Perseo y posteriormente eliminadas definitivamente por Heracles, un hombre que, buscando favorecer a la raza de los hombres, no podía tolerar a ninguno de los pueblos dominados por mujeres. Y esta fue la historia de Medusa. Sin lugar a dudas, este es un buen ejemplo de cómo los mitos se renuevan para no desaparecer y se adaptan a las nuevas creencias, contextos y necesidades de los pueblos que los crean, mantienen y transmiten, pero que suelen quedar estáticos al momento en que se plasman por escrito. Espero que el video haya sido de su agrado, no olviden compartir y suscribirse para estar al tanto de las novedades del canal. Igualmente recuerden que en la descripción hayan todos los créditos correspondientes y la bibliografía utilizada de donde se extrajo la información plasmada en el material. Yo les espero para que me acompañen en la próxima ocasión, pero por ahora me despido. Nos vemos en la próxima Bella Luna.